Buen día, mi nombre es Neisser Valentino Montoya Paico, soy del cuarto grado de secundaria y hoy día yo les voy a resolver los tres ejercicios de la práctica número 3. Bueno, nos dice, ¿no? Si Álvaro determina que la cotangente de beta es igual a raíz de 5 sobre 2, ¿cuál será el valor del seno de alfa? Bueno, entonces, ¿cómo se halla la cotangente de beta? Esto es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces identificamos beta. Beta es esto, ¿no? Beta es lo que está acá. El cateto adyacente sería de C a B. Todo esto. De C a B. Y el cateto opuesto de B a A. Ok, entonces hay que hallarlo, ¿no? O sea, ya nos dice, ¿no? Que esto es raíz de 5 y que esto sería 2. Entonces, si nos dice cuál será el valor de seno de X, perdón, de seno de alfa, entonces el seno de alfa nos dice cateto opuesto, el cual sería raíz de 5, y la hipotenusa, el cual no sabemos, entonces es X. Para hallar la hipotenusa simplemente hay que plantear Pitágoras. Entonces diría, no, así, a ver, bueno, quedaría así. Uy, espere, ya, sería raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que son 4, ¿no? Este es igual a, a x al cuadrado. Uy, perdón, a x al cuadrado. Entonces, raíz de 5 al cuadrado son nos daría como resultado 5 y 5 más 4 son 9. Entonces, y la potencia pasa como radical, raíz de 9, esto sería igual a x. X sería igual a 3. Entonces, como ya tenemos la hipotenusa, podemos hallar el seno de alfa, que nos dice que es el cateto opuesto, ok. El cateto opuesto, o sea, raíz de 5 sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa, que como ya lo hemos hallado por Pitágoras, sería 3. Entonces, mm, todo esto de acá sería el seno de alfa. Ahora vayamos por el siguiente ejercicio. Nos dice, si Álvaro determina que la cosecante de alfa es igual a 5 sobre 2, ¿cuál será el valor de la tangente de beta? Para hallar la cosecante, tenemos que hallar la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, si nos dice, ya tenemos cosecante 5 sobre 2. La hipotenusa, como va de primero, acá es 5. Entonces ya tenemos la hipotenusa que sería 5. Ahora nos dice el cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto de alfa? Sería 2. Ok. Ahora nos dice cuál será el valor de la tangente de beta. Para hallar la tangente de beta tenemos que hallar el cateto opuesto, el cual sería lo que no tenemos, entonces ponemos X. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok. En esto tan solo también Pitágoras, ¿no? Ponemos pues, a ver, 2 al cuadrado más x al cuadrado, ya que no tenemos el cuánto mide, no sabemos el número, entonces, y todo esto todo esto es igual a la hipotenusa al cuadrado, el cual sería 5. 5 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado son 4 y 5 al cuadrado son 25. El, el 4 pasa restando, nos quedaría 21. Porque 25 menos 4 son 21. Eh, entonces quedaría así, ¿no? X es igual a la raíz de 21. Ya. Eh, entonces, ya tenemos ya tenemos el cateto puesto. Entonces, de beta, la tangente de beta es igual, como nos dice acá, el cateto opuesto. Ya, el cateto opuesto sería la raíz de 21. Entonces ponemos raíz de 21. Y sobre, todo esto sobre, todo esto sobre el cateto adyacente, que serían 2. Entonces ya tenemos la tangente de beta.
Ahora vemos otro, por el otro ejercicio. Nos dice, la maestra Sonia muestra a sus estudiantes el siguiente triángulo, ¿ya? Luego pide a cuatro estudiantes que escriban una razón trigonométrica que observen a partir del gráfico. Entonces, sus respuestas fueron, Piero, tangente de alfa es igual a 7 sobre 24. Hay que comprobar. Acá tenemos la ley, ¿no? De la tangente, que nos dice cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ok? Identificamos alfa, está acá. El cateto opuesto, ¿cuál sería? Este. Entonces 7 sobre la adyacente, que sería 24. 7 sobre 24, Piero está en lo correcto. Nos dice, Fátima, el seno de beta. Acá tenemos la fórmula del seno de beta, que nos dice cateto opuesto, a ver, identificamos beta, cateto opuesto, ya, 24 sobre la hipotenusa, que es 25. Entonces sería 24 sobre 25, Fátima está en lo correcto. Ahora nos dice, Raúl, la secante de beta. Acá tenemos la fórmula de la secante de beta, que nos dice hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, beta identificamos ya. Hipotenusa 25 sobre el cateto adyacente 7. Este es incorrecto. Ahora con Ariana, la cotangente de alfa. Acá también tenemos cotangente es cateto adyacente. A ver, identificamos alfa. Cateto adyacente 24 sobre cateto adyacente de alfa es 24 sobre eh, cateto opuesto, que es 7. Entonces, Ariana está en lo correcto. Ahora, si nos dice, si una de las respuestas de los estudiantes de la maestra Sonia es incorrecta, ¿cuál será la expresión ya corregida? Ok, ya sabemos que Raúl fue quien se equivocó, pero ¿cuál será la que ya esté corregida? Bueno, nos dice la secante de beta. Entonces, ya corregida sería así. Hipotenusa, que sería 25. Esperen. Hipotenusa, que sería 25 sobre el cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente, que es 7. Este sería el resultado correcto. 25 sobre 7. Muchas gracias.